¿Puede Dios transformar una sentencia de muerte en una celebración de victoria sin recurrir a milagros visibles, sino guiando soberanamente cada acontecimiento de la historia? ¿Qué sucede cuando el Señor revierte los planes del enemigo y convierte el llanto de su pueblo en gozo y liberación? ¿Y por qué la memoria de las obras de Dios resulta tan importante para las generaciones que vendrán después de nosotros? Reciban un cordial saludo de gratitud y esperanza, amados compañeros de la Biblia hablada del plan de lectura bíblica asistida 365. En nuestro encuentro anterior contemplamos cómo la providencia de Dios comenzó a manifestarse de manera extraordinaria en medio de la crisis que amenazaba al pueblo judío. Vimos la valentía de Esther, la caída de Amán y el sorprendente giro mediante el cual Dios expuso la maldad del enemigo y exaltó a Mardoqueo. Sin embargo, aunque Amán había sido juzgado, el decreto de exterminio seguía vigente. La amenaza aún no había desaparecido completamente. Hoy veremos cómo el Señor llevará esta historia a su glorioso desenlace. La lectura de hoy corresponde a Esther capítulos 8 al 10. Presenciaremos la liberación definitiva del pueblo judío, el establecimiento de una celebración destinada a recordar la fidelidad de Dios y la exaltación de Mardoqueo a una posición de gran influencia dentro del imperio persa. A través de todo ello veremos que la mano soberana del Señor continúa obrando aún cuando permanece detrás del escenario. Recordemos nuevamente el contexto histórico. Nos encontramos durante el dominio del imperio persa, varios siglos antes del nacimiento de Cristo. Los judíos permanecen dispersos entre las provincias del imperio y continúan siendo una minoría vulnerable dentro de una sociedad pagana. Sin embargo, Dios está preservando a su pueblo porque sus promesas siguen vigentes. La línea mesiánica continúa avanzando hacia el día en que el Salvador prometido vendrá al mundo. El capítulo 8 nos mostrará cómo Esther y Mardoqueo actúan para proteger al pueblo de la amenaza que aún permanece. Aunque el decreto original no puede ser anulado según las leyes persas, Dios abrirá un camino inesperado para preservar a aquellos que estaban condenados. Lo que parecía una situación irreversible comenzará a transformarse mediante la providencia divina. El capítulo 9 nos llevará al cumplimiento de aquel gran cambio. El día señalado para la destrucción de los judíos se convertirá en un día de victoria y liberación. También veremos el establecimiento de la fiesta de Purim, una celebración destinada a recordar generación tras generación la fidelidad de Dios en medio del peligro. El capítulo 10 concluirá la historia mostrando la exaltación de Mardoqueo. Aquel hombre que fue despreciado y amenazado, llegará a ocupar una posición de honor e influencia para el bienestar de su pueblo. La historia terminará recordándonos que Dios es capaz de levantar a sus siervos en el momento oportuno para cumplir sus propósitos. Queridos amigos y hermanos, inclinemos el corazón delante del Señor y escuchemos con atención su santa palabra. Esther 8. Decreto de Asuero a favor de los judíos. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó, y se puso en pie delante del rey, y dijo: Si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey, y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Iván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos, y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero,
y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar, y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes, en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Ester 9. Los judíos destruyen a sus enemigos. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Ester: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres, y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición? ¿Y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Ester: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa, que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. La fiesta de Purim. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, y el 15 del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey,
él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Ester 10. Grandeza de Mardoqueo. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Fin de la lectura. Meditemos en lo que hemos escuchado. Lo que Ester nos revela hoy constituye una magnífica celebración de la providencia divina. Desde el comienzo de este libro hemos visto cómo Dios obraba silenciosamente detrás de los acontecimientos. Ahora contemplamos el resultado final de esa obra invisible. El mismo pueblo que estaba bajo sentencia de muerte experimenta liberación. El mismo enemigo que parecía invencible desaparece de la escena. Y el mismo Dios cuyo nombre nunca fue mencionado explícitamente demuestra que siempre estuvo gobernando la historia. Uno de los aspectos más hermosos de estos capítulos es la transformación del dolor en alegría. El día que había sido señalado para el exterminio del pueblo judío se convierte en una jornada de victoria y celebración. Esto nos recuerda una verdad que aparece repetidamente en las Escrituras: Dios tiene el poder de revertir situaciones que parecen definitivas. Cuando los hombres ven solamente derrota, el Señor todavía puede abrir caminos inesperados de salvación. La institución de la fiesta de Purim también nos enseña la importancia de recordar las obras de Dios. El pueblo debía celebrar año tras año aquella liberación para evitar que las generaciones futuras olvidaran la fidelidad divina. La memoria espiritual es una herramienta poderosa para la fe. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho en el pasado, encontramos fortaleza para confiar en el frente a los desafíos del presente. La exaltación de Mardoqueo constituye otro recordatorio de la justicia y la soberanía de Dios. Aquel hombre que se negó a comprometer sus convicciones para obtener el favor de los hombres terminó siendo honrado por el Señor. No buscó su propia gloria ni manipuló las circunstancias para alcanzar poder. Fue Dios quien lo levantó en el momento oportuno para bendecir a su pueblo. Sin embargo, la enseñanza más profunda de Ester va mucho más allá de la liberación física de una nación. A lo largo de todo el libro hemos contemplado una amenaza que buscaba destruir al pueblo mediante el cual vendría el Mesías prometido. Si el plan de Amán hubiera prosperado, las promesas relacionadas con la venida del Salvador habrían parecido quedar en peligro. Pero Dios preservó a su pueblo porque su plan redentor no podía fracasar. El nacimiento de Jesucristo seguía formando parte de su propósito eterno. Y precisamente allí encontramos la conexión más gloriosa con el Evangelio. Ester nos presenta a un pueblo que se encuentra bajo una sentencia de muerte y que necesita desesperadamente un libertador. Esa realidad refleja la condición espiritual de toda la humanidad. El pecado nos coloca bajo condenación y nos deja incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Necesitamos que alguien intervenga en nuestro favor. Ester arriesgó su vida para interceder por su pueblo. Mardoqueo trabajó por el bienestar de su nación. Pero ambos apuntan hacia una obra mucho mayor. Jesucristo vino para realizar una liberación definitiva. Él no nos salvó de un decreto humano,
sino de la condenación eterna del pecado. No solamente arriesgó su vida, la entregó voluntariamente en la cruz. Y no obtuvo una victoria temporal, sino una salvación eterna para todos aquellos que ponen su fe en Él. Además, la gran reversión que observamos en Esther anticipa la mayor reversión de toda la historia. La cruz parecía una derrota absoluta. Los enemigos de Cristo pensaban haber triunfado. Sin embargo, aquello que parecía el final se convirtió en el comienzo de la victoria más grande jamás conocida. Mediante su muerte y resurrección, Jesús derrotó al pecado, a Satanás y a la muerte, transformando el juicio en gracia y la condenación en salvación para su pueblo. Así concluye Esther, recordándonos que Dios nunca abandona a los suyos, que su providencia gobierna aún los acontecimientos más complejos y que sus promesas jamás pueden ser frustradas. Lo que comenzó con una amenaza termina con una celebración, porque el Señor sigue siendo fiel a su pacto y poderoso para salvar. Como escribió Charles Spurgeon, la providencia es el cumplimiento silencioso de los propósitos eternos de Dios. Llevemos estas verdades a nuestro caminar. ¿Estoy recordando con gratitud las ocasiones en que Dios ha mostrado su fidelidad en mi vida? Confío en que el Señor puede transformar situaciones que hoy parecen imposibles o irreversibles. ¿Estoy descansando la liberación eterna que Jesucristo obtuvo para mí mediante su muerte y resurrección? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir este audio con alguien. Seguro que Dios lo usará para bendecirlo como lo hizo contigo. Déjanos tu comentario y haznos saber qué tocó en este día tu corazón en la lectura. Gracias por acompañarnos durante nuestro recorrido por el libro de Esther en la Biblia hablada del Plan de Lectura Bíblica Asistida 365. Les habló su servidor, el pastor Larry García.